Em, bueno, bienvenidas. Gildalina, no sé si quieres decir alguna palabra antes de que arranquemos. No, buenos días a todas, a todos. Te hemos confiado la moderación, Sonia. Todo a tu cargo. Excelente. Bueno, primero, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto para nosotras alojar esta nueva actividad de CLACAI, de la línea de discapacidad y aborto, que venimos promoviendo desde hace un ratito, ya varios años en CLACAI. Em, Les comentamos si alguien tiene alguna dificultad para acceder a los subtítulos o alguna cuestión de accesibilidad, por favor háganoslo saber. Estamos atentas para resolver rápidamente cualquier problema. Como ven, hay interpretaciones en lengua de señas colombiana, está anclada. Si tienen algún problema para verla, por favor nos hacen saber también. Y con esto creo que podemos arrancar. Ya tenemos un grupo muy importante y diverso de toda la región participando en este conversatorio, que la idea es habilitar un espacio de diálogo entre la evidencia empírica, los estándares internacionales y que podamos identificar en conjunto desafíos y podamos pensar estrategias para mejorar la accesibilidad al aborto de las personas con discapacidad en nuestra región. Como ustedes saben, en las últimas décadas, América Latina ha tenido avances muy significativos en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en general y también en la incorporación de estándares en materia de discapacidad en varios países de manera desigual. em, de manera fragmentada en muchos estados, como lo podemos ver en el estudio normativo que hicimos en CLACAI en 16 países de la región y que les podemos compartir en el chat a quienes no lo conozcan para que lo puedan conocer. Y allí lo que encontramos es una diversidad muy importante de normativas y de contextos regulatorios para el acceso al aborto. Pero lo que nos dimos cuenta rápidamente es que estos avances y estas condiciones normativas no se traducen necesariamente en un acceso efectivo al aborto para las personas con discapacidad en la región. Por eso nos propusimos avanzar en la producción de evidencia sobre esas brechas, impulsando, para empezar, dos estudios nacionales, uno desarrollado en Colombia y otro en República Dominicana, sobre em, las condiciones de acceso al aborto de las personas con discapacidad. Y entonces allí eh, dos equipos liderados por nuestras panelistas del día de hoy se encargaron de investigar en profundidad en estos dos países que tienen unos contextos normativos muy distintos. Ustedes saben que en Colombia hay un entorno muy propicio, un entorno normativo muy propicio, porque hay un reconocimiento del derecho al aborto muy amplio y también un reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y de autonomía. Que se ajusta en alguna medida, en gran medida, a las recomendaciones y a los compromisos internacionales. Y por el otro lado, tenemos a República Dominicana, que está en ese reducido grupo de países que tienen un contexto normativo muy restrictivo en materia de aborto y no necesariamente las garantías óptimas para el ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, em, si bien son países muy distintos, la idea fue analizar y revisar si persistían brechas y qué pasaba en esos dos países. Entonces, hoy vamos a conversar sobre esos hallazgos y la idea es que podamos pensar en conjunto sobre nuestra región. Para eso, como les decía, hemos invitado a Cristina Francisco, que es presidenta y fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad y coordinadora de la Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos de República Dominicana, y es también vicepresidenta de la Red Regional de Entidades de Personas con Discapacidad y sus familias, em, y fue una de las investigadoras principales en República Dominicana de este trabajo que viene a presentarnos hoy. Y también nos va a acompañar Diana Celi, que es integrante de Polimorfa,
Ella es colombiana, es diseñadora y activista feminista, experta en discapacidad e inclusión social y trabaja en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con discapacidad en Colombia. Ellas dos nos van a contar un poco sobre estas investigaciones que hicieron en esos dos países. Y después vamos a hablar con Verónica González. Ella es periodista argentina y experta regional en discapacidad, género y derechos humanos, y quien justamente está participando hoy mismo en el proceso de consulta para la elaboración de las recomendaciones de la CEDAW, que es em, la comisión que revisa el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación a los Derechos de las Mujeres. Así que bueno, le agradecemos que nos acompañe y haya sacado tiempo para este encuentro. Y nos va a acompañar también Catherine Gaitán Ramírez. Ella es abogada y comunicadora colombiana, es directora de la Corporación Género y Derechos y fue coordinadora también de ambas investigaciones en este estudio que estamos hoy presentando. Así que con ellas vamos a conversar el día de hoy sobre estas investigaciones. Así que yo invito a Diana y a Cristina a que suban al panel. Sonia, Muchis- buen día. Es que para subir a Cristina necesito que se pueda poner cámara. Ahí está, gracias, Cristina. Y acá Le escribo estoy. por privado. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muy contentos de estar en este espacio y compartirles pues todos estos hallazgos que hicimos en una investigación el año pasado, más o menos durante 4 meses. Entonces, muy feliz de estarles acompañando. Muchas gracias a Clacay por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por sumarse y hoy vamos a tener poco tiempo para hablar de pero seguramente va a quedar con muchas ganas de seguir conversando el público que nos acompaña, entonces vamos a seguir abriendo espacios para esto. Yo quisiera comenzar preguntándoles a las dos, para que nos podamos ubicar un poco más en este estudio, si nos podrían contar brevemente cuáles fueron los aspectos del acceso al aborto de las personas con discapacidad que ustedes analizaron en sus respectivos estudios. Em, Diana, si quieres empezar contándonos. Vale, pues bueno, tú mismo lo mencionabas, Colombia es un país que tiene todo una normativa bastante favorable con respecto al aborto. Tenemos una sentencia que despenaliza el aborto hasta la semana 24 y después de la semana 24 tenemos otra sentencia que despenaliza en 3 causales. Entonces, para nosotros era más importante poder analizar cuáles eran las barreras en la práctica a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo para las personas con discapacidad en Colombia. Y esto pensado no solamente desde el sector público, sino también desde organizaciones del sector privado, pero también desde una perspectiva de organizaciones que hacen acompañamientos tanto en abortos autogestionados como en acompañamiento jurídico y de información. Entonces, estos fueron como los 3 actores que analizamos en este marco. Allí para nosotros fue muy importante, por ejemplo, contar el- con la perspectiva de los prestadores de salud especializados en interrupción voluntaria del embarazo. Allí estamos hablando de personal de la ginecología, personal de enfermería, con los cuales lo que trabajamos fue identificar su percepción frente al tema de discapacidad, cuáles eran las prácticas y las condiciones institucionales que ellos podían evidenciar y asimismo pues las barreras en ese marco de esas prácticas. La otra cara de la moneda claramente están las personas con discapacidad, enfáticamente mujeres con discapacidad, en donde pues la idea era cuál era su percepción frente a los servicios de aborto, cuáles eran las barreras y retos que habían tenido en el acceso. Y como les mencionaba ahorita, también trabajamos en ese marco con colectivos o redes o organizaciones que acompañan procesos de aborto autogestionado, o sea, sociedad civil, o organizaciones que hacen acompañamiento jurídico e información. Y ellos, pues también es una parte, como una contranarrativa un poco de los prestadores de salud, porque son ellos quienes muchas veces reciben quejas o tienen que brindar información para la garantía de este derecho
en igualdad. Entonces, con ellos también pudimos identificar justamente estas barreras, cuáles eran los retos e incluso cuáles oportunidades habían identificado para fortalecer su acompañamiento y la garantía del ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta pues el marco jurídico que tenemos actualmente en Colombia. Este, mm, Esta investigación, como para ampliar también y que me parece que es importante identificarlo en términos territoriales, pues gran parte del análisis de estas prácticas y estas barreras se hizo con organizaciones que trabajan a nivel nacional y muchos datos que levantamos a nivel, en términos cuantitativos también son del orden nacional. Pero creo que es importante mencionar allí que si bien digamos, muchos datos y muchas organizaciones trabajan en todo el territorio, la realidad es que muchas de las experiencias de las cuales estábamos hablando, pues son experiencias que son capitalinas, ¿no? Que es donde hay muchísimo mayor acceso al aborto. Entonces estamos hablando de ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, estos departamentos, pero sí hay una limitación territorial cuando hablamos de ciudades pequeñas y zonas rurales. Muy posiblemente esta investigación no no alcanza a recoger información en esos lugares porque tenemos brechas de información muy grandes y brechas de acceso también. Entonces, pues bueno, este es un poquito el panorama general de lo que estuvimos haciendo, como el contexto hacia donde orientamos la investigación. Muchísimas gracias, Diana. Cristina, ¿qué nos puedes contar? Sí, sí. En primer lugar, muchísimas gracias. Feliz de estar compartiendo con Clacay y con todas las compañeras de la región estos resultados de esta interesantísima investigación que, bien, así en sentido general, compartirles que justamente el hecho de que tengamos diferencias tan marcadas con un país como Colombia, aún estando en la misma región. Aún en la misma región, el hecho de tener todo un contexto jurídico diferente eh, hizo que justamente hubiese esa gran diferencia cuando hablábamos de resultados en esta investigación y de qué manera tuvimos que abordarla dentro de nuestro contexto que incluye lo que es la restricción total del aborto, lo que implica también todas las barreras actitudinales, culturales que tenemos como mujeres con discapacidad cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y poder abordar esta investigación desde el punto de vista del aborto y que justamente es una realidad que nos compete porque en muchos casos muchas compañeras tienen una condición de un aborto no deseado o está en riesgo su salud y justamente choca con esta barrera de tener todo un entorno jurídico negado a que la salud, la preservación de la vida de la mujer tome y entre en riesgo. Poder abordar todo eso fue sumamente importante, poderlo tener eh, con las compañeras que que pudieron intervenir dentro de lo que fueron los grupos focales, lo que fueron los levantamientos de información de diferentes regiones del país, tanto en el Distrito Nacional como en dos zonas rurales, nos dio todo un contexto y todos una serie de informaciones tan relevantes y tan importantes que, bueno, esta investigación nos ha servido de plataforma porque vemos y sabemos la necesidad de seguir trabajando el tema. Es una realidad que para las mujeres con discapacidad de República Dominicana, eh, que tenemos tantos años trabajando el tema del reconocimiento de estos derechos, nos pone en ese contexto, en el contexto de vivir en un entorno de negación cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva, cuando hablamos de aborto, tanto dentro de lo que son las tres causales o en sentido general. Y pienso que para todas las compañeras de la región, indistintamente de cuál sea el contexto legal que esté, dentro de esta investigación van a encontrar muchísima información de importancia que pueden ser tomadas como referencia, porque hay muchas similitudes en la región cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de los derechos.
Gracias, Cristina. Y justamente me das pie para la siguiente pregunta, porque creo que para todas va a ser muy importante, muy interesante conocer algunos de los resultados que ustedes quisieran resaltar de la investigación, para poder empezar a ver cuánto resuenan con otros países y otras experiencias. Diana, ¿qué nos puedes contar sobre los resultados principales de esta investigación? Bueno, yo quisiera resaltar dos en específico, o sea, hay muchísimos hallazgos claramente, pero creo que dos que nos marcaron muchísimo fue, uno, el tema relacionado con el respeto a la autonomía y el tema de toma de decisiones, el tema de consentimiento informado, y por el otro lado, los temas de lo que nosotros llamamos el doble estándar reproductivo, que también está relacionado con lo mismo. Entonces, con respecto al respeto a la autonomía y la toma de decisiones y el consentimiento informado, eh, pues lo que veíamos es, tenemos un marco normativo que aboga por el reconocimiento de la capacidad jurídica. En Colombia hay una ley que reconoce la capacidad jurídica según el estándar de la convención y esta capacidad jurídica pues es para tomar decisiones libres e informadas y eso está en el marco también de la salud y de la autonomía reproductiva. Pero la realidad o lo que nos muestra, digamos, los hallazgos es que muchas veces hay un desconocimiento de la validez de la voluntad de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad y asimismo los temas de consentimiento, lo que en últimas está reproduciendo una lógica de sustitución en la toma de decisiones, que es un poco contradictorio con respecto a tener una ley de capacidad legal. Y esto lo que veíamos es que se basa en algo que no va a ser nuevo para nadie y son los temas de los imaginarios sociales, en los cuales infantilizamos a las personas con discapacidad, reforzamos esta idea de que ellos no pueden comprender este tipo de procedimientos, por tanto no pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos. Y esto lo vemos mucho, muy marcado en discapacidades cognitivas y psicosociales. No es que no sucedan otro tipo de discapacidades, porque también sucede, pero es muchísimo más marcado en estos dos tipos de discapacidad. Entonces, lo que sucede es que, claro, hay un paternalismo médico en donde los profesionales toman decisiones por el bien, y voy a ponerlo entre comillas, por el bien del paciente, entonces muchas veces no hacen preguntas, no ofrecen información suficiente o ofrecen información sesgada porque nuevamente dicen, estas personas no pueden comprender este tipo de procedimientos ni tomar decisiones. Y esto lo que resulta es en el privilegio de la voz de los familiares, de los tutores o acompañantes. Tutores en el sentido de las personas que aún están interdictas. Em, en vez de garantizar pues, los apoyos y los ajustes razonables como lo indica la ley. Entonces, en este privilegio, pues lo que sucede es que se están tomando decisiones por parte de terceros. Y a esto se le suma que pues no hay un interés institucional real, por ejemplo, en los sistemas de información del Estado para que haya una validación o verificación de que sí realmente hay un acceso adecuado a un consentimiento informado. Porque lo que sabemos de voz en voz es que muchas veces el consentimiento informado, la información se le da a los familiares y el consentimiento informado muchas veces lo firman los familiares y no hay ningún tipo de vigilancia sobre esto. Entonces, es un tema de barreras actitudinales, simbólicas, pero que además se refuerza con barreras institucionales en los cuales no se está haciendo la vigilancia adecuada. Y esto se une con lo otro con el otro hallazgo que les decía que me parecía muy importante, que es el tema del doble estándar reproductivo. El doble estándar reproductivo es que a las mujeres sin discapacidad se les juzga o se les culpabiliza por la decisión del aborto. Es por lo que luchamos muchísimo como mujeres. Pero cuando hablamos de los escenarios de mujeres con discapacidad, es todo lo contrario. Entonces eh, suelen ser vistas como es que deberías hacerlo, porque como tú no eres apta para maternal o realmente es muy irresponsable reproducir la discapacidad, entonces, claro, estos prejuicios se enmarcan en lógicas tremendamente capacitistas, tremendamente eugenésicas, en donde persistimos con la idea de que las vidas de las personas con discapacidad valen menos. O que las maternidades de las mujeres con discapacidad representan errores que deberían evitarse. Entonces,
cuando entra también en el juego este doble estándar reproductivo, pues lo que termina sucediendo son asuntos como mujeres con discapacidad que quieren abortar y sus familiares no les dejan, o lo contrario, mujeres con discapacidad que quieren maternar y y sus familiares toman decisiones por ellos y terminan en abortos forzados. Entonces, digamos, volvemos al mismo tema de autonomía y toma de decisiones, y por eso yo creo que es también muy importante este hallazgo. Muchas gracias, Bien. Diana. Cristina, ¿qué nos puedes contar sobre los Sí, hallazgos? mira, en lo que respecta al estudio acá en República Dominicana, bueno, lo enfocamos en tres grandes e importantes ítems, que fue los grupos focales a las propias mujeres con discapacidad, tanto del Distrito Nacional como de las dos zonas rurales abarcadas, que fue en la zona sur Asua y en la zona este San Pedro de Macorís. También se incluyó el levantamiento estructural de 6 hospitales dentro de esas mismas zonas para valorar y evaluar algo que consideramos sumamente importante, y es lo que significan las barreras estructurales al momento de ir a un centro de salud. Y también incluyó lo que fue el levantamiento al personal de salud. Esos tres importantes elementos nos dieron bastante conocimiento de hallazgos sumamente importantes, porque cuando hablábamos del levantamiento estructural, nos dimos cuenta que en ninguno de esos hospitales, y podríamos decir eh, que en la mayoría de los hospitales de la República Dominicana y en clínica privada, no existía equipamiento accesible. En ninguno de ellos pudimos ver que podía haber una camilla adaptada o algún tipo de esos equipos que comúnmente usan las mujeres para hacerse un estudio citológico, para hacerse un estudio. Y eso justamente nos llevó a otro gran hallazgo cuando hablábamos en los grupos focales que hicimos con las propias mujeres, y es el hecho de que un 40% de esas mujeres nunca se había hecho un estudio citológico, aún siendo mayores de edad, y nunca lo habían hecho porque, primero, porque se encontraron en principio con barreras estructurales para acceder a hacerse ese estudio, o no iban acompañada, o no tenían quien les subiera a la camilla, o tenían dificultad. Y eso justamente influyó en que muchas de ellas, aún a esta altura, nunca hayan hecho un estudio poniendo en riesgo su salud, cuando es algo tan fundamental que como mujeres pues tengamos continuamente lo que es eh, el estudio o visitas a esos centros ginecológicos. Y otro hallazgo sumamente importante que nos marcó mucho, y es que dentro de lo que fue el levantamiento de la información con el personal de salud, nos dimos cuenta y pudimos contactar con ellos el hecho de que no existen datos desagregados en ninguno de los hospitales que te diga que qué cantidad de mujeres con discapacidad asistieron a ese servicio por una condición de salud, por un embarazo, por un estudio que quiera hacerse. Es decir, dentro de lo que son los formularios que recogen la información, en ninguno de ellos existe el tema de que esta mujer tenía una discapacidad, qué tipo de discapacidad, y por lo tanto, justamente al no estar dentro de lo que son esos estándares de atención, no existe entonces esa prevención de tener esa accesibilidad o esa asistencia por el hecho de tener una discapacidad. Es decir, son hallazgos que realmente necesitamos continuar trabajando el tema, porque eso significa que no hay una estructura social ni de salud que permita a las mujeres con discapacidad recibir una atención adecuada. De manera que es sumamente importante esos hallazgos que nos llevan, nos motivan a seguir trabajando el tema de la inclusión y el derecho a la salud. Absolutamente, Cristina. Y eso me lleva, justamente me da siempre el pie para pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con, en el criterio de ustedes, ¿cuál sería
una medida prioritaria que se debería tomar en los servicios de salud para mejorar la accesibilidad a partir de los hallazgos que ustedes encontraron en esta investigación? Nos dimos cuenta, evidentemente, la necesidad de la sensibilización del sector de la salud. Comenzando desde ahí, porque lo estructural se puede mejorar. Lo estructural con recomendaciones y con el apoyo del Ministerio de Salud podemos lograr mejorar esa accesibilidad, el que pueda haber una rampa, el que puedan los consultorios estar adecuados. Pero cuando hablamos de la atención del ser humano, del derecho que amerita una mujer, de la dignidad y de la atención. Estamos hablando ahí de barreras actitudinales, que son las que realmente impiden y bloquean el que una mujer pueda tener atención en un centro ginecológico con la dignidad, con el sentido humano que se requiere. Es decir, se requiere trabajar el tema de la sensibilización, el mismo hecho de haber abordado diferentes médicos, nos dimos cuenta en ese intercambio que ellos mismos nos decían, oye, hay cosas que yo desconozco, eso en la universidad yo no lo conozco. El hecho de yo saber que se requieren una serie de adaptaciones, de ajustes razonables que te permitan entonces dar esa atención. No existe lo que es el lenguaje de señas para que una mujer con una discapacidad auditiva, que en un momento determinado o en un servicio que se vea de repente con una condición de salud, pueda ir a ese centro médico y encontrar ese servicio, esa persona que le pueda responder adecuadamente. Entonces, hay una serie de medidas y de ajustes razonables y comenzando con esa sensibilización desde el sector salud que se requiere, que es imprescindible eh, comenzar, iniciar y seguir profundizando. Claro que sí, muchas gracias, Cristina. Diana, en tu criterio, ¿cuál sería esta medida Yo prioritaria? me, Curiosamente, me voy a unir a Cristina, porque para polimorfas creo que es lo mismo. Hay que prestar muchísima atención a a la capacitación del personal de salud, porque así tengamos la normativa más avanzada, más favorable, de nada sirve si la implementación, aquellos quienes implementan, no la hacen de forma accesible y de forma inclusiva. Entonces, es muy importante que tengan conocimientos sobre discapacidad, los conocimientos normativos frente pues, a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también lo que está relacionado con discapacidad y que puedan tener herramientas para poder implementar medidas de accesibilidad, ajustes razonables, cómo pueden ofrecer un trato digno y respetuoso a la población con discapacidad. Y todo esto se tiene que dar en un marco de enfoque de derechos y de respeto por la autonomía y la dignidad. Entonces ahí vuelvo mucho en el énfasis del hallazgo que les mencionaba y es en especial que se respete la garantía de la toma de decisiones y el respeto por la capacidad jurídica. Y definitivamente es necesario, como decía Cristina, hacer una gran sensibilización para poder superar estos sesgos y prejuicios que hay frente a la discapacidad y que esto no nos impida pues brindar información que sea imparcial, accesible y basada en la evidencia para mujeres con discapacidad. Creo que si no logramos superar este tema de imaginarios sexuales, prejuicios, sesgos y demás, por más normativa avanzada que tengamos, no lo vamos a lograr. Y definitivamente, y esto era una queja de muchas de las personas de muchos personal de salud con los que hablamos, y es que pues no tienen herramientas, no saben cómo brindar una atención inclusiva y accesible, no saben cómo interactuar, cómo hacer ajustes y flexibilizar la prestación del servicio, cómo utilizar un lenguaje sencillo, incluso no conocen los tipos de formatos que deberían estar disponibles para las personas con discapacidad, como, no sé, consentimientos informados en braille, formatos alternativos en lectura fácil, que si llega al servicio una persona sorda, pues necesitan la mediación con un intérprete de lengua de señas. Todas estas cosas, aunque parezcan muy obvias, muchas veces el personal de salud lo desconoce. Entonces, mientras no avancemos en ese tema,
la normativa se nos va a quedar corta en la implementación siempre. Y en Colombia además ya tenemos una ley que dice que se debe capacitar al talento humano en todos estos elementos, que es la resolución 1904 de 2007 del Ministerio de Salud. Entonces creo que es muy importante es insistir en la implementación de esta resolución y que el personal médico y administrativo que está en el marco de la salud, pues tenga la capacitación adecuada. Muy bien, creo que entonces tenemos una prioridad y hemos encontrado un norte en estas dos investigaciones. Yo les agradezco muchísimo por la presentación de los resultados y les pido que se queden atentas porque vamos a tener un espacio para conversar con las personas que están participando al final del conversatorio, así que les pido que se queden atentas, pero invito a pasar a Verónica y a Katherine que nos van a acompañar en este segundo panel para darnos una mirada externa a las investigaciones, aunque muy cercana a los temas que se vienen tratando. Así que si nos acompañan Katherine y Verónica, yo quisiera conversar con ustedes un poco más en relación a la mirada sobre estas investigaciones en el panorama regional. Me gustaría invitarlas a reflexionar sobre los aspectos que ustedes encuentran vinculados a los hallazgos de estas investigaciones y que en su opinión y en lo que saben del panorama regional se replica en otros lugares, es diferente, ¿qué les ha llamado la atención de estos hallazgos vinculados al contexto regional? Verónica, si quieres contarnos. Bien. Bueno, ante todo agradezco la participación en este proceso. La verdad para mí fue un honor sumarme para escribir la nota periodística y bueno, ya, me tocó, la verdad, el gusto de analizar las dos investigaciones y realmente fueron trabajos por demás interesantes. Yo, bueno, encuentro que hay muchas similitudes con lo que pasa en otros países de América Latina. Las barreras de actitud y las barreras institucionales se sostienen en muchos de los países. em, y se profundizan, ¿no? Realmente no encontramos que esto se reduzca. Em, También las dificultades para respetar la toma de decisiones de manera autónoma de las mujeres con discapacidad. Todavía hay muchos prejuicios y estereotipos que operan en relación a las mujeres con discapacidad y por ahí algunos estereotipos parecen inocuos, inocentes, como que no, bueno, es para, como bien decía Diana, ¿no? Muchas veces con el afán de sobreproteger. Y la verdad que los estereotipos son muy peligrosos y condicionan muchísimo la autonomía de las mujeres con discapacidad. Hay una falta de escucha hacia las mujeres con discapacidad. Veíamos muchos testimonios donde las mujeres perfectamente expresaban su deseo y no se las escucha porque todavía hay una supremacía de la palabra de los operadores y operadoras de salud y también de las familias, ¿no? Son quienes mejor saben qué es lo que nos conviene hacer. Em, Me llamó la atención también cómo en algunas experiencias en Colombia se da cuenta del trabajo conjunto con organizaciones de mujeres con discapacidad. Eso me parece que es muy beneficioso porque muchas veces los operadores y operadoras de salud no saben cómo abordar situaciones vinculadas a la discapacidad y la discapacidad pasa a ser el eje y no por ahí el motivo de consulta que tiene la mujer con discapacidad. Me parece que eso es complejo y que por ahí un trabajo codo a codo con organizaciones de personas con discapacidad puede derribar muchos mitos y prejuicios y también dar herramientas, ¿no? A quienes trabajan en el sistema de salud. Eh,
Bueno, realmente la situación en los países de América Latina, bueno, claro, hay países donde hay más o menos restricciones desde lo que es la legislación, pero en general también hay una avanzada antiderechos que opera también complejizando el acceso al aborto de mujeres con discapacidad y a los derechos sexuales y reproductivos en general. Entonces, esta avanzada antiderechos complica a todas las mujeres y mucho más a quienes tenemos alguna discapacidad. Em, bueno, decir también que un análisis regional nos permite también pensar en entender redes, en, en ver también, visibilizar buenas prácticas en los países, como por ejemplo esto que marcaba el trabajo conjunto con las organizaciones que se ve en Colombia. Y me parece que es muy importante pensar en utilizar los tratados internacionales que, mm, que son herramientas para materializar derechos para las personas con discapacidad y para mujeres con discapacidad en particular. La opinión consultiva número 31 sobre el derecho al cuidado y los apoyos, también es importante utilizarla como un mecanismo de acceso a derechos y también ver compartir materiales sobre derechos sexuales y reproductivos que muchas veces se producen en los países, ya sea de parte de organismos del Estado o elaborados por la sociedad civil. Me parece que son recursos que se pueden compartir a nivel regional y que pueden ser también herramientas para reducir este desconocimiento que aluden muchas veces los operadores de salud. Bueno, por ahora estamos por mi Gracias, parte. Verónica. Catherine, ¿qué nos puedes decir sobre esto y vinculándolo también con lo que nos mencionaba Verónica de los instrumentos internacionales? ¿Qué te parece que en nuestra región se comparte porque los países comparten además la adhesión a muchos de los instrumentos internacionales? Gracias, Sonia. Primero, pues agradecerles por el espacio y contarles un poco que yo estuve como coordinando las dos investigaciones que se realizaron en Colombia y República Dominicana. Entonces quería pues como decirles primero que aunque en Colombia y República Dominicana tienen contextos jurídicos muy distintos, las investigaciones muestran similitudes muy profundas, ¿no? Que era un poco como lo que tú nos preguntabas. Y es que justamente esto se vuelve muy importante en una lectura regional porque estamos viendo dos contextos que son absolutamente diferentes. Entonces, yo lo primero que quisiera destacar son que las barreras más relevantes no son normativas. Y de ahí lo que tú me preguntabas con respecto al tema de los instrumentos internacionales. Fíjate que no siempre son normativas. Y es que vemos que incluso en países como Colombia, donde existe un marco legal relativamente más garantista para el acceso al aborto. Incluso persisten problemas como la implementación, la accesibilidad, exigencias indebidas o requisitos adicionales, déficit de información comprensible en términos estadísticos, hay estigma y también prácticas que, como nos decía Diana, siguen restringiendo la autonomía de las personas con discapacidad. Y en República Dominicana puntualmente, donde el contexto legal es mucho más restrictivo con respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos, esas mismas barreras aparecen todavía más intensificadas por lo mismo. Y es que se combinan con una exclusión estructural mucho más fuerte. Entonces, en ambos casos, lo que vemos es que el acceso no depende solamente de la normativa, sino de cómo operan en la práctica los sistemas de salud y de qué tan capaces son de garantizar una atención realmente accesible, digna y pues centrada en las personas con discapacidad. Hay una segunda similitud de la que yo quisiera hablar y es que hay una persistencia en la sustitución de la voluntad. Y es que en los dos estudios aparece una tensión muy fuerte entre el reconocimiento formal de la autonomía y la práctica concreta de desplazar a la persona al centro de la decisión. Y es que muchas veces se sigue hablando con familiares, personas acompañantes o terceras personas, perdón, en lugar de asegurar que la propia persona reciba información accesible, que comprenda el procedimiento y pueda decidir con apoyos cuando lo necesite.
Y esto es muy importante porque justamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención nos cambia el paradigma y nos dice que no se trata de proteger a las personas sustituyendo sus decisiones, sino de garantizar que puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. Además que esta convención reconoce expresamente la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, que es algo que ya viene siendo una barrera muy frecuente, y el mismo reconocimiento ante la ley. Y por supuesto, obviamente, la libertad frente al tema de violencia y abuso y el derecho a la salud. Por último, y la tercera similitud es que tanto en Colombia como en República Dominicana aparece el problema de los datos insuficientes, es el tema estadístico. Y pues no sabemos con precisión cuántas personas con discapacidad solicitan servicios, cuántas encuentran barreras, cuántas son rechazadas, qué tipo de servicios solicitan, cuántas desisten, por ejemplo, ni qué ajustes razonables fueron implementados. Y esto pues ya es un tema como mucho más técnico, pero recordemos que lo que no se registra no se monitorea y lo que no se monitorea difícilmente se transforma. Y esto lo que nos muestra es que los estados no tienen un interés real en tener esta información y que sin esta información tampoco podríamos hacer estos ajustes o esta implementación. Creo que para la mirada regional sí nos aporta algo decisivo. Y es que nos permite ver que no estamos frente a unos problemas aislados de dos países, sino frente a un patrón latinoamericano. Y esto lo digo porque haciendo una revisión del informe que está en la página web de CLACAI de 2025, mostró que los 13 países analizados, en todos se había ratificado la convención, pero igual persisten vacíos importantes en capacidad jurídica, consentimiento informado, accesibilidad, autonomía reproductiva. Y la mayoría no tienen una regulación suficiente y clara sobre el acceso. Entonces, yo creo que no estamos viendo fallas menores de implementación, sino que estamos viendo una estructura regional en la que la autonomía de las personas con discapacidad sigue siendo o sigue colocándose en duda, más bien. Muchas gracias, Catherine, Verónica. Yo tenía una pregunta más para hacerles, pero en virtud del tiempo que nos queda, si les parece, voy a abrir más bien el panel para que puedan preguntarnos las personas que están haciendo parte de este encuentro y que si quieren abrir su micrófono, levantar la mano. Y intervenir para que demos espacio al diálogo, me parece más importante eso, así que teníamos algunos comentarios en el chat mientras se animan a, a preguntar, a participar, a levantar la mano que mencionaban la importancia justamente de trabajar con el personal de salud en la sensibilización, en la capacitación y el tema de la falta de datos y de los registros como situaciones fundamentales tanto en República Dominicana como en algunos otros países de la región. No sé si hay algún comentario sobre estas investigaciones o sobre, aprovechando que tenemos a las expertas y a las investigadoras. Nos cuentan también desde Argentina de la situación que están sufriendo y el deterioro de los derechos. Yo, mientras alguien se anima a participar y a contarnos, quisiera preguntarles a las cuatro si nos pueden hablar un poco de las formas que ustedes recomendarían o han visto en buenas prácticas en la región para mejorar estas dos cuestiones que venimos hablando, ¿no? La falta de sensibilización y también el registro de información en materia de discapacidad. Si alguna nos quiere Sí, contar, Diana, eh, Catherine, Verónica. perdón, evidentemente pienso que hay un gran aprendizaje y con todas estas experiencias podría asegurarte que es necesario, se requiere que trabajemos el tema desde la elaboración de protocolos de atención.
en servicios de derechos de salud sexual y reproductiva a mujeres con discapacidad, en sentido general. Pienso que eso es una herramienta que vendría a poner en manos de los centros hospitalarios ese estándar de calidad, de ajustes razonables, de atención, eh, en sentido general. Pienso que tanto en República Dominicana como así en otros países de la región se requiere que comencemos trabajando esas recomendaciones y esa elaboración conjunta de cara, claro está, a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pueda involucrar todo lo que son esos, esos ajustes razonables y ese servicio de manera eh, no personalizada, pero sí adecuada a cada tipo de discapacidad. Sí, Gracias. ahí también sumo a lo que dice Cristina la necesidad de brindar capacitaciones a los operadores de salud. Vemos con mucha frecuencia que todavía los consentimientos informados en la atención de salud en general se le pide que lo firmen a los acompañantes. Y está instalado, ¿no? Y está instalado muy, muy fuerte que no hay ninguna vulneración de derechos asociada a esa práctica tan habitual, ¿no? Entonces, me parece que es cierto lo que dice Cristina, que es muy necesario que haya protocolos. También me parece que hay que revisar adecuaciones a la legislación que vienen de la mano del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como puede ser, por ejemplo, algo muy sutil, que es que no muchos países tienen la denegación de ajustes razonables como una práctica discriminatoria. Atado a eso se da que no se implementan ajustes razonables, ni para el acceso a la salud, ni para nada. Entonces, no es que queda librado a la buena voluntad de la persona. Los ajustes razonables se deben brindar y eso falta mucho desarrollo, me parece, en nuestros países en relación a este tema. Absolutamente, me acuerdo de la expresión muy usada de los servicios amigables, ¿no? Cuando a veces uno Sí. piensa y es como, bueno, no, un servicio no es amigable, tiene que tener un estándar y cumplirlo porque es una obligación. Diana, ibas a decir algo. Sí, iba como a seguir un poquito la línea que ya había empezado Catherine frente al tema del monitoreo. Yo creo que es fundamental, o sea, una de digamos, las dificultades y los retos que tuvimos en esta investigación fue el levantamiento de datos. Datos que muchas veces están mal desagregados, que utilizan diferentes mecanismos de clasificación y entonces encuentras diferencias que son muy marcadas. Esto dificulta mucho saber realmente, o sea, hacerle un seguimiento a los temas de barreras. Como lo mencionaba Catherine, por ejemplo, en el caso de Colombia, y yo creo que esto puede pasar también en muchos otros países, digamos, en los sistemas de información se hace un seguimiento a los casos en donde hubo una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, pero no llegamos a saber cuánto es la diferencia entre la solicitud y el servicio prestado. Entonces, decíamos, ¿cómo logramos saber que sí hubo o no hubo el servicio y si hubo una denegación y si hubo una denegación, por qué? Entonces, sí es muy importante poder hacer énfasis a todas las instituciones que hacen seguimiento y también a todos los que tienen a su cargo mecanismos de vigilancia y control sobre este tema, en que levanten información de forma adecuada, levanten información desagregada, porque lo que siempre encontrábamos eran barreras porque encontrábamos que faltaban datos que eran fundamentales para nosotros poder determinar, por ejemplo, si hay discapacidades en las cuales hay una mayor negación de servicios frente a otras, porque claro, estos son marcadores a los cuales hay que prestarle atención. Ustedes saben que la discapacidad es supremamente heterogénea y puede que para muchos los servicios, y así mismo lo expresaban los prestadores de salud, nosotros no tenemos ningún problema cuando son discapacidades visuales o discapacidades físicas, porque ya tenemos muchas más herramientas para hablar, para dialogar con estas personas, ¿no? O sea, como que no encontramos el problema. Pero cuando estamos hablando de discapacidades cognitivas y discapacidades psicosociales, entonces empiezan un montón de barreras adicionales, porque es, yo no quiero
tener interacción con esta persona, entonces la remito a otro y terminan un montón de barreras adicionales. El tema de los datos desagregados de forma adecuada nos permitiría hacer un seguimiento y dar la alerta al sistema de salud sobre esto. Pero si no hay datos, no hay manera de saber esto, no hay manera de exigirlo. Totalmente. Y yo creo que existe todavía la percepción de que es muy difícil levantar datos con perspectiva de discapacidad y en realidad hay modelos que ya están estandarizados, hay formas de implementarlo y distintas maneras de ir en procesos progresivos de mejora de la calidad de los datos sobre discapacidad que no se conocen suficiente y no están siendo como considerados. Me parece que ahí también hay algo para pensar, ¿no? En cuanto de lo que ya está producido y de lo que existe, necesitamos difundir para que se implemente. Sí, yo quería agregar algo más, de pronto recogiendo un poco lo que han dicho mis compañeras, y es resaltar de nuevo que la normativa no necesariamente se convierte en una barrera, ¿no? Porque estamos viendo, queremos como hacer una mirada regional. Y esto implica que muchas personas prestadoras y prestadores de servicios de aborto lo están haciendo, independientemente de la normativa de su país. Pero realmente también en qué condiciones, específicamente con las personas con discapacidad. Yo creo que es necesario, sí, un protocolo, y creo que está dentro del resumen, el informe que hicimos final, un protocolo de consentimiento informado, incluso un protocolo de consentimiento informado para acceso a salud sexual y reproductiva, porque no necesariamente solamente el tema de aborto es el que incluye estas barreras, toda la salud sexual y reproductiva, porque hay también como un pensamiento generalizado del personal de salud que las personas con discapacidad no pueden vivir libremente su salud sexual y reproductiva. Y entonces de ahí vienen estas prácticas que cohíben, que también recomiendan, pero que en realidad imponen incluso otras prácticas diferentes médicas, como la esterilización forzada y otras más. Entonces, creo que de ahí un solo protocolo de consentimiento informado que nos permita abarcar las necesidades, que las necesidades solamente las vamos a saber si tenemos recolectada la información de la que nos hablaba Diana, pues nos permitiría también dar una mejor atención. Y también no yendo pues como muy lejos, vamos, Colombia ha avanzado un poquito más en las adecuaciones estructurales en infraestructura, pero eso tampoco pasa en la realidad regional. Entonces, realmente falta mucho, ¿sí? Falta mucho por entregar de parte de las prestadoras y prestadores de salud, del Estado especialmente también, que lo coloque en su agenda como una prioridad. Porque fíjate que todos los estados ratifican la convención, pero los estados no están haciendo nada para aterrizar esto a su normativa. Y los países que ya la aterrizaron, entonces no están realmente implementándolo como debería ser. Entonces creo que ahí nos falta como mucho trabajo con respecto a eso. Y nos quedan muy poquitos minutos, pero hay una pregunta interesante en el chat que me parece que vale la pena darle unos minutitos, que tiene que ver con, ya identificamos, nos dice Carolina en el chat, ya identificamos cuál es la necesidad, sabemos que tenemos que acercarle a los tomadores de decisión estos resultados para que lo sepan, pero ¿hay algún mecanismo de vigilancia, de control, hay algún mecanismo que les obligue a hacer a responder a estos desafíos que ya identificamos? Verónica, no sé si nos quieres contar un poco sobre qué estrategias hay en el mundo internacional de los derechos Bueno, humanos. Lo digo porque además estás participando en un proceso justo sí, para allá. sí, sí. Bueno, yo creo que los tratados internacionales son una caja de herramientas que nos dan material para hacer exigibles los derechos. En ese sentido, bueno, justo ayer estuve reunida con algunas compañeras y venimos trabajando con varias compañeras a nivel de América Latina, pensando la mejor forma de crecer en el movimiento de mujeres con discapacidad, porque bueno, muchas veces nos diversificamos y eso nos debilita. Nosotras con muchas, venimos incluso con Cristina, bueno, con Sabrina de Polimorfas, venimos trabajando en el monitoreo del cumplimiento del consenso de Montevideo, que bueno, contempla transversalmente la discapacidad, por ahí no tanto como quisiéramos, pero sí la contempla. También participando en las conferencias regionales de la mujer y en las conferencias de población y bueno. eh,
todos esos tratados nos dan herramientas. Obviamente, el tratado que más utilizamos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como bien decían las compañeras, les crea obligaciones a los estados bueno, que muchas veces desconocen para no cumplirlas, ¿no? Es más fácil ratificar los tratados y no cumplir con las obligaciones que traen los tratados consigo, ¿no? Entonces, me parece que como mecanismos para hacer cumplir esto, bueno, sin duda profundizar en las redes de mujeres con discapacidad de América Latina, utilizar las herramientas que nos dan los tratados internacionales y seguir trabajando en conjunto, justo les decía hace un rato, ¿no? Esto de compartir buenas prácticas, compartir materiales, me parece que Pero te corto un segundo porque sí. Nel no está, tenemos a nuestra intérprete de lengua de señas que no está destacada, entonces no sé si la están viendo, Ah, perdón, pero ya en un segundo lo resolvemos. dale. Sí, yo escuchaba que me llegaban mensajes, pero lo iba callando al lector de pantalla, pues si no, no puedo hablar, entonces no me enteraba tampoco. Pero no, ahí ya está Nelvis. Ok, ok. Adelante, No adelante. sé no sé si tendría que retomar algo de lo que ya dije o solo esto, ¿no? Que me parece que trabajando en red, compartiéndonos por ahí materiales que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad, hay guías, materiales elaborados, distintos mecanismos que pueden servir a operadores de salud y bueno, y continuar trabajando en conjunto. Me parece que frente a tanta vulneración de derechos, la única manera de salir adelante y de lograr que estos derechos sean exigibles para todas. Digo, quienes estamos acá somos privilegiadas, hay muchas personas que no acceden al ejercicio de sus derechos más básicos, incluyendo el derecho a la salud. Me parece que trabajando en conjunto es la única manera de lograr que algunas cosas cambien, ¿no? Eh, Gracias, Vero. No sé si alguien quiere decirnos alguna palabra para cerrar también sobre este tema, sobre una cuestión. Ya estamos sobre el tiempo, pero les quiero dar un último minutito si quieren decirnos algo para cerrar. No, yo quiero agradecer nada más por todo el contenido y la verdad que es muy rico, te nutre bastante para los que recién nos insertamos en este tema y nada, muy linda la jornada. Muchas gracias. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por su tiempo, por esta investigación, por los resultados que nos han compartido y por seguir disponibles para esta conversación regional que yo creo que, así como todas ustedes lo han mencionado, tenemos tantas similitudes y tantas cuestiones para seguir pensando juntas y esta es la forma de encontrar respuestas colectivas y de mejorar estos desafíos que ya identificamos. Así que les agradezco muchísimo, Diana, Verónica, Catherine, Cristina. También le agradecemos a nuestros intérpretes, a Nelvis y a José Luis, que estuvieron acompañándonos en esta sesión, a Mariana Vázquez, que ha estado apoyándonos en la organización de todas estas actividades de la línea, y a Gilda Lina, que siempre está buscando más actividades para seguir promoviendo la investigación y el conocimiento. Así que muchísimas gracias y a todas ustedes, a todos ustedes, a todos quienes se sumaron hoy a este encuentro. Nos seguimos viendo porque seguramente vienen más actividades de esta línea. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.